Muy buenos días, queridos estudiantes de primero medio. Les comento que el propósito de este video es realizar una lectura del proceso de contextualización propuesto por el texto escolar para iniciar una unidad que se ha titulado Héroes Anónimos. Primero, antes de empezar con la lectura de esta antesala, no está de más recordarles que el nombre de la primera unidad se titula Héroes y Villanos. ¿Qué tipo de héroes desea ser? Y las actividades que se han propuesto por medio del aula virtual que se visualiza han apelado a leer textos narrativos, conocer sus estructuras o sus características para adentrarnos en el tema del héroe. Joseph Campbell, un mitólogo muy reconocido, aporta informándonos que el tema del héroe o el concepto de héroe se define desde el valor de las grandes hazañas que éste realiza. Y estas grandes proezas que un héroe realiza se pueden clasificar como dos aspectos importantes. Se puede clasificar desde dos aspectos importantes. El primero de ellos corresponde a las hazañas en un plano material, es decir, en una hazaña física, ¿ya? Esto requiere gran fuerza, templanza y fortaleza física, y por otro lado la hazaña espiritual, que va de alguna manera desde una pugna interna que tiene todo héroe al momento de reconocerse como un ser temeroso, pero entender que los miedos son parte de nuestra realidad, ¿ya? Y que estamos llamados a enfrentarnos, ¿ya? Y esto es la hazaña espiritual, el enfrentamiento con los propios miedos, ¿ya? Y de alguna manera entender que los conflictos son parte de la existencia y de la vida misma. Los conflictos no son solamente un elemento que podemos ver en la literatura, sino que en la vida real, ¿bien? Y de hecho el sentido de esta unidad es que nosotros podamos entender que somos nuestros propios héroes, ¿ya? Y que estamos llamados a sacar lo mejor de sí ante esta adversidad. Y el mensaje que les puedo dar en este contexto de pandemia es que ustedes no se dejen vencer. Es natural tener miedo, es natural sentir ansiedad, angustia, pero como todo héroe tenemos que salir de estas zonas de confort y enfrentarnos de mejor manera a estos problemas. Hemos estado viendo en esta unidad algunas características del héroe. Bien, hemos mencionado, por ejemplo, que el héroe siempre va a estar en esta pugna entre el bien y el mal, pero esta pugna no es solamente enfrentarse a un villano externo, sino que al villano interno. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ser humano contemporáneo se define con esta dualidad en su interior. Tenemos que reconocer que así como apelamos al bien, también tenemos una sombra que tenemos que enfrentarnos, ¿ya? Y de alguna manera este personaje literario, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es la manifestación de este. En otras clases hemos hablado un poco de ciertos arquetipos, ciertos patrones psicológicos que se repiten, ya sea en la literatura, pero que también se aplican en la realidad, como también personajes tipos. Es importante, muchachos, ir reconociendo estos elementos porque son la clave para predecir todo tipo de lectura, pero también para predecir ciertos patrones que se dan en la vida real. Bien, entonces lo que les quiero decir que estos contenidos entregados en clase en relación a los personajes tipos, en relación a a los arquetipos y también en relación al concepto del antihéroe, se pueden ver en la vida diaria, se pueden aplicar en la vida diaria. De hecho, quiero dar un énfasis en el concepto de antihéroe. ¿Qué es un antihéroe? Es una persona que tiene una pugna interna moral, ya que se cuestiona, ¿lo que estoy haciendo estará bien? Muchas veces en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, nos vemos enfrentados a estas preguntas. Evaluar si nuestros propios actos pueden ser cuestionables. ¿Bien? Ahora vamos a proceder a esta nueva actividad, a esta nueva subunidad titulada Héroes Anónimos, ¿ya? El objetivo de esta subunidad es leer ciertos textos informativos que nos darán a conocer ciertos casos reales de heroísmos, que no muchas veces son reconocidos por todos, pero que debemos ya empezar a entender que es una realidad y que deberíamos tomarlas como ejemplo para nuestra vida. Voy a proceder a leer
y luego les comento cuáles van a ser las actividades que los voy a invitar a realizar para esta semana. Héroes anónimos. Los titulares de televisión o de los diarios raramente presentan historias de personas que realizan buenas acciones por los demás. Estos hombres y mujeres pasan inadvertidos, realizando gestos desinteresados con gran dedicación y entrega para quienes lo necesitan. Es por ese motivo que queremos que los conozcas. Saber de ellos nos inspira a seguir su ejemplo, perseverar cada día para hacer de este un lugar mejor. La idea principal de este primer párrafo es señalar que no siempre cuando vemos los titulares de televisión, las noticias que podemos ver en televisión siempre se enfocan en aspectos negativos. De hecho, cada vez que se quiere mostrar una noticia con una polaridad positiva, se dice, pero esto no es noticia. Esto es parte del subconsciente, perdón, del inconsciente colectivo que nos quiere transmitir. Ojo que la televisión, más allá de entretener, más allá de informar, también quiere generar opinión, quiere formar ideas en las personas. Y lamentablemente estamos en un contexto en donde hay una intención detrás de mantenernos deprimidos. ¿Por qué será? Curiosamente, una persona que está con ansiedad, una persona que está triste, creyendo todo lo que sale en los medios de comunicación, se le baja su sistema inmune. Ojo con eso, es una información muy relevante que les puede servir para este contexto. En fin, la idea clave es mencionar que la televisión siempre nos muestra un aspecto negativo de las cosas y rara vez, por no decir nunca, nos muestran grandes personajes que están haciendo lo contrario, grandes personajes que están intentando realizar un cambio. Por ello, esta unidad nos quiere mostrar algunos casos reales para que de alguna manera, ¿por qué no tomarlos como ejemplo? Continúo leyendo el segundo párrafo. Los textos que leerás a continuación cuentan historias sobre personas que han realizado una gran labor en ámbitos como el cuidado medioambiental, la medicina y la protección de los animales. Es decir, los textos que vamos a leer nos cuentan casos de personas reales que han realizado aportes en el área medioambiental, en la medicina y en la protección animal. Existen otros seres héroes anónimos, es decir, héroes que pasan piola, que realizan acciones generosas y son valoradas por la comunidad en general. Es el caso de los bomberos, cuya asociación sin fines de lucro busca proteger a personas y patrimonios ante incendios o siniestros. También existen organizaciones no gubernamentales como las ONG, que se interesan por temas de interés público como los derechos humanos, los derechos de las mujeres, de la infancia y la condición de salud de la población. Algunos ejemplos de estos son Amnistía Internacional, Médicos Sin Frontera y Caleta Sur. De este segundo párrafo hay que entender que nuestra sociedad está rodeado de grandes héroes que son anónimos, que no son reconocidos pero tampoco quieren serlo. Uno de estos casos son los bomberos, cuya asociación es sin fin de lucro, es decir, que no reciben un sueldo, lo hacen por verdadera vocación. Por otro lado, también hay que mencionar que existen algunas ONG. ¿Qué significa la sigla ONG? Organización no gubernamental que intenta dar ayudas a nuestra sociedad. Algunas de estas, las más reconocidas, son Amnistía Internacional, una ONG encargada de defender los derechos humanos en los diversos países. Médicos Sin Fronteras, una agrupación de médicos que se preocupa de brindar una salud de calidad sin costo a los más necesitados, o otra ONG muy conocida en Santiago es Caleta Sur, una ONG ubicada en la comuna de Santiago que se preocupa de rehabilitar o brindar apoyo a personas que sufren de un consumo problemático de drogas. Veamos la siguiente imagen. Esta imagen y la información que vamos a leer tiene que ver con la primera actividad que se va a realizar por esta semana. ¿Bien? Y dice así, ¿sabías que los bomberos no reciben salario por la labor que realizan? En varios países del mundo, incluido Chile, el personal de bomberos es voluntario y no cobra un sueldo por cumplir con su trabajo. Su misión es tan importante que arriesgan su vida por ayudar a los demás. Entonces, como principal héroe anónimo planteado en esta primera actividad, es reconocer el labor de bomberos. Y acá tenemos una imagen antigua que corresponde a Germán Tenderi y Vaca, voluntario de la sexta compañía de bomberos, salvadores y guardias de propiedad.
primer mártir del Cuerpo de Bomberos de Santiago, muerto en acto de servicio el 8 de diciembre de 1870 en un incendio en el Teatro Municipal. Y las preguntas que van a tener que realizar son las siguientes. Esto lo van a hacer en una actividad que va a estar más abajo de este video. Y dice, ¿qué ejemplo creen que le da a la sociedad la actitud heroica de los bomberos? Justifica su respuesta. Segunda actividad. La labor de los bomberos es conocida por apagar incendios, sin embargo, esta ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Repito, la labor de los bomberos es conocida por apagar incendios, sin embargo, esta ha ido evolucionando con el paso del tiempo. ¿Qué otras actividades creen que ellos realizan? Entonces estas preguntas las van a tener que responder, ¿bien? En la actividad que se va a dar más abajo, denominada actividad antes de la lectura. Es decir, vamos a hacer esta actividad antes de leer ciertos tipos de textos informativos que nos hablan de héroes anónimos. Continuamos leyendo para dar cierta información de antesala para empezar esta actividad. Se titula así el siguiente texto: Grandes acciones para un mundo mejor. A continuación leerás 3 artículos informativos que tienen en común problemas sociales: abandono de lugares públicos, acceso a las vacunas y protección de animales. El primero fue publicado por un medio nacional, Revista Paula, mientras que los 2 siguientes fueron publicados por medios españoles, el Hipertextual y el Confidencial. La pregunta que nos plantea este texto nos dice así: ¿qué tan común es que se publiquen textos sobre temáticas del mundo actual? Gracias a la conexión con el resto del mundo a través de Internet y las redes sociales, la presencia de este tipo de temas en artículos informativos es frecuente. De este modo, encontramos una gran cantidad de información que presenta historias capaces de generar conciencia sobre lo que nos rodea. Las personas que se enfrentan a estas problemáticas buscan soluciones como las que te presentaremos en esta sección. El primer texto que leerás presenta la historia de Sandra Ponce, que ganó el premio Mujer Impacta por la recuperación del sector donde ella vivía y sus vecinos. El segundo texto trata sobre la historia del médico Jonas Salk y la cura de la polio. El último artículo presenta a Jane Goodall, experta en chimpancés, que a sus 81 años crea buscar conciencia sobre la protección de la fauna mundial. Entonces, para recapitular, vamos a leer 3 textos informativos que nos hablan de ciertos héroes anónimos que han sido aporte a sus comunidades, han sido aporte a toda una sociedad. El primero de ellos es una persona chilena llamada Sandra Ponce, que ha sido benefactora de su comunidad. El segundo es un médico llamado Jonas Salk, el cual encuentra la cura para una enfermedad llamada polio. Y el tercer texto corresponde a una mujer experta en chimpancés llamada Jane Goodall. Antes de comenzar con estas lecturas, tenemos que hacer las siguientes actividades, las preguntas que mencioné anteriormente y esta actividad de vocabulario que es bastante simple, que la voy a leer a continuación para que ustedes después la puedan realizar en la actividad denominada antes de la lectura. Vocabulario en contexto. Los textos que leerás a continuación presentan términos técnicos que puedes conocer o desconocer, ¿ya? Lee las siguientes palabras y realiza la siguiente actividad. ¿Cuáles son las palabras técnicas que van a tener que reconocer? Serotipo, vacuna, virus, intramuscular, virólogo, deforestación, naturalista, extinción, código genético, espacios verdes, microbasural y organismo. La actividad dice así: lee los títulos y asigna cada una de las palabras a uno de ellos. Fundamenta, aquí dice en tu cuaderno, pero ustedes lo tienen que hacer en la guía, en la guía virtual. Fundamenta en tu cuaderno las respuestas. Entonces, tenemos 3 textos. Uno que se llama La mujer que barre, el segundo se llama ¿Por qué Jonas Salk no quiso patentar la vacuna contra la polio? Y el tercero y último, James Goodall es arrogante pensar que somos diferentes a los chimpancés. Lo que tienen que hacer es ver estas actividades, estas palabras, perdón, y asignarlas a cada título y explicar por qué esa palabra está relacionada con ese título. En fin, eso sería la primera actividad por esta semana. Bien, luego de hacer esta actividad,
Les comento que la próxima semana se va a dar un tiempo de descanso para que ustedes se puedan poner al día en sus tareas pendientes. Esto es muy importante, ponerse al día en sus tareas pendientes. Y luego, la próxima, subsiguiente semana, mejor dicho, se les va a invitar a realizar la lectura de estos reportajes que vendrían siendo la última actividad antes de la prueba, que luego les comentaré en qué consiste. Sin nada más que agregar, espero, chiquillos, que se tomen en serio el tema del heroísmo, pero en el sentido de cómo esta información entregada ustedes lo pueden aplicar con valor en su día a día. Un saludo afectuoso y que estén muy bien. Cariños.